Hola, sean bienvenidos ustedes a nuestro primer podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, el caso del periodista peruano Gustavo Gorriti, uno de los periodistas más reconocidos en nuestro país, y sobre los problemas que enfrentó a lo largo de su carrera por realizar investigaciones en el año 1992 en el gobierno de Fujimori. El periodista peruano desarrolló gran parte de su trabajo en investigaciones relacionadas con la corrupción y el terrorismo. Destacó especialmente por profundizar en casos ocurridos dentro del gobierno de Fujimori, investigando y revelando así información de interés público. Debido a estas investigaciones, fue objeto de cuestionamiento y enfrentó conflictos con personas y grupos vinculados de esa época. Bueno, en este podcast abordaremos y comentaremos sobre los sucesos más importantes que ocurrieron en la vida de Gorriti. Uno de estos es el secuestro, que ocurrió en el año 1992 en el gobierno de Alberto Fujimori, justamente cuando hizo su golpe de Estado, o su autogolpe, ¿no? Bueno, también las presiones legales, que enfrentó por profundizar todos los temas mediáticos de ese año. Profundizaremos cómo en el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992, Eran las 10:30 de la noche del domingo 5 de abril de 1992, cuando los canales de televisión interrumpieron su programación para dar paso a un sorpresivo mensaje a la nación del entonces presidente Alberto Fujimori. 5 minutos después, el Congreso de la República estaba cerrado y el Poder Judicial intervenía. Pero lo que los periodistas Sileri y Gorriti no sabían entonces era que una hora antes, los dueños de los canales de televisión llegaron uno a uno a Palacio de Gobierno para luego ser trasladados en un discreto automóvil negro con lunas polarizadas al Pentagonito. En la casa de Gustavo Gorriti comenzó la represión. Sobre el muro que rodeaba la casa había un individuo joven, delgado, más o menos alto, con un fusil AKM. En el jardín habían bajado dos que por el corte físico eran los típicos ahí, asistente de inteligencia. Gorriti y su computadora fueron trasladados al Pentagonito y encerrados en uno de los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, Gustavo Gorriti fue detenido sin una orden legal. Fue torturado y mantenido en encierro hasta lograr el escape en 1993. Como señal, uno de los extractos en su testimonio, Gorriti remora el clima de represión y cómo, pese al miedo tras este suceso, él nunca dejó de investigar. Además, las cifras actuales del Nike Center muestran que en los últimos 5 años, más del 25% de los ataques periodísticos en América Latina han ocurrido en Perú. Tal como relata Gorriti en una de sus entrevistas del 6 de abril de 1992, durante lo que fue el golpe de Estado, o mejor dicho, autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, fue secuestrado sin ningún tipo de orden judicial. Según el Nike Center, esta condena de 17 años es un mito en la lucha contra la impunidad, ya que se ve como la violencia contra periodistas ha aumentado un 25% en la región, cosa que no tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Además, así el caso de Gorriti no solo refleja una historia personal, sino un símbolo de la resistencia periodística a lo que sentó el Perú. estos datos, juntos con las reflexiones del mismo Gorriti, refuerzan la necesidad de proteger la libertad de prensa. Me parece que el tema se escapa de las manos porque el periodista no pudo dar su punto de opinión como periodista bajo el golpe de Estado que estaba ocurriendo en ese momento. Y también, bajo mi punto de vista, veo que la valentía que tuvo Gorriti, ¿no? Pese a todas las circunstancias que estaba pasando, no cayó y siguió haciendo su trabajo. También vemos que décadas después se reabre el caso y que la justicia llega. También esto es un punto clave para que no sigan ocurriendo estas cosas a futuro, ¿no? Por la libre expresión, que no deben callar a las personas que se basan en argumentos de prensa o de información relevante de fuentes muy cercanas para que esto no ocurra. Y también esto, o sea, lo que se ve, ¿no? Que por hacer algo que no le gustaba en el gobierno, básicamente lo inculparon de cosas que él no hizo y eso me parece que está mal. Y debería cambiar esa manera de prestar y eso es más que todo la libre
libertad de expresión que debemos tener, sobre todo en el Perú, que veo que no se está tratando mucho. ¿Perú sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas? La respuesta es sí. Según estudios y reportes difundidos por el Nike Center, Perú ha registrado numerosos ataques contra periodistas en los últimos años, especialmente durante periodos de crisis política y social. Estas agresiones incluyen amenazas, hostigamientos, intimidaciones judiciales y ataques físicos, lo que evidencia que el ejercicio del periodismo sigue enfrentando riesgos importantes dentro del país. Nos acaban de enviar otra pregunta, la cual es la siguiente. ¿Crees que el periodista Gustavo Gorriti fue un ejemplo de valentía ante la libertad de expresión? Pues bueno, por supuesto que sí, claro. Hay informes de Reporteros Sin Fronteras que nos dicen que claramente Gorriti fue un ejemplo para inspirar a las nuevas generaciones de reporteros o periodistas. Obviamente sí. Bueno, acá tenemos una pregunta que es la siguiente. ¿Qué nos toca hacer hoy para que la memoria de Gorriti no se pierda? Yo pienso que nos toca mantener viva el recuerdo de Gustavo Gorriti, ya que él, bajo los testimonios que dio en prensas nacionales, canales televisivos, ¿no? Que el miedo y la frustración que vivió, más que todo que él es periodista y se basó de fuentes implicadas, relevantes, que eran fundadas con fundamentos, no era cualquier argumento el que estaba dando. Y esto deberíamos conversarlo con nuestros amigos o algo, porque ahí se ve la libre expresión, que no nos dejan hablar bajo el gobierno, y eso me parece que está mal. También actualmente hay mucha controversia, ¿no? Y más que todo, el tema de Gorriti es un recordatorio, ¿no? Más que todo nos enseña más que todo el tema Gorriti nos da una gran enseñanza, que es sin prensa independiente no hay democracia. Pero también demuestra que los periodistas pueden enfrentar presiones cuando investigan asuntos delicados. Este caso también nos muestra sobre la importancia del periodismo, sobre lo que es todo el tema de la vigilancia y el poder, y aparte la difusión que le da de información a la ciudadanía. Bueno, mi punto reflexivo sería, más allá de las opiniones que existan sobre una persona, dado el caso del periodista Gustavo Gorriti o de otros periodistas, ¿no? O de un medio de prensa televisivo, estos son fuentes fundamentales, ¿no? De la libre expresión. La prensa, como los periodistas, son piezas claves para que haya una buena democracia, que es lo que actualmente falta en el país y que debería tomarse en cuenta. Y pienso que esto debería cambiar. Ese es mi punto de vista en lo que yo he visto y pienso que debería ser así. No sé qué opinan ustedes. Pueden dejar en los comentarios también. Bueno, aquí les va una pregunta para todos nuestros espectadores. ¿Creen que los periodistas actualmente tienen protección para realizar investigaciones importantes en el Perú? Para concluir, vimos que Gustavo Gorriti ha sido una figura importante del periodismo peruano y que ha enfrentado situaciones difíciles a lo largo de su carrera. Recordemos también el secuestro que sufrió en el año 1992 en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Y también todas las controversias legales que está sufriendo en base a todas sus investigaciones relacionadas. Estos hechos nos ayudan a reflexionar sobre la importancia de la libertad de prensa y sobre el papel que cumplen los periodistas en la sociedad democrática. Bueno, ya para concluir el podcast, les agradecemos por habernos acompañado hasta ahorita en nuestro primer episodio, y también esperemos que les hayamos permitido conocer más sobre el tema del periodismo, el poder y la democracia. Bueno, también esperemos vernos en un próximo podcast, ¿no? Agradecer más que todo a nuestros espectadores y a nuestro público en general. También los invitamos a que comenten en la parte de los comentarios. Estaremos muy atentos a los comentarios que van a poner, ya que nosotros sí respetamos la libre expresión, y también que nos ayuda para mejorar en cosas que debemos mejorar para un mejor podcast o temas en que quieran tratar. Nos puede dejar en los comentarios
qué temas quisieran que toquemos y que hablemos más en profundidad. Bueno, les agradezco bastante a ustedes, también la participación de mis compañeros Luis y de mi compañera Dana, que fueron fundamental para este podcast. Y bueno, sería eso todo en el cierre y muchas gracias por vernos y espero nos veremos pronto. Hasta luego.